Aquí lo real también da miedo. El miedo tiene frecuencia y acabas de sintonizar. Y por supuesto que tenemos que empezar para que no se nos acumulen todos los audios, comentarios y relatos que tú nos quieres compartir. Buenas noches, Jenny y Nacho. Saludos a todos los peludomaníacos que están escuchando esta transmisión. Paso a contarles una historia. Mi abuelo también fue militar, él precisamente del Arma de Infantería. Por cuestiones de las exigencias y órdenes que tenemos en el ejército, el Arma de Infantería que casi siempre anda desplazado, anda en la sierra o en comunidades. Lo cual mi abuelo, cuando llegaba a casa, pues siempre se sentía con las ganas de salir o andar afuera. Era muy raro que quisiera estar en casa. Me cuenta mi abuela que un día llegó mi abuelo a la habitacional, ahí donde vivían con con mi mamá y mis tíos. Y pues ahora sí que llegando de la sierra, él se había tomado algunas copas y pues andaba un poco borrachito, ¿no? Eso fue en los años 80, 85, si mal no recuerdo. Bueno, mi abuelo se empezó a arreglar, se bañó, dice mi abuela que se perfumó mucho, como listo para salir a la calle, ¿no? Sí. Entonces mi abuelo siempre tenía la costumbre de llevar su arma entre su ropa. ¿Qué fue lo que pasó? Desgraciadamente mi abuelo hizo una mala maniobra, se agachó. Su arma no tenía seguro. ¿Y qué fue lo que pasó? Su arma se disparó. Mi abuelo recibió un tiro de su propia arma y falleció. Falleció ahí en casa, falleció ahí en la unidad habitacional. Ya no pudieron hacer nada con él. Y bueno, después empezaron todos los preparativos, la velación, todo. Y aquí lo que quiero recalcar es que cuando lo llevaban al panteón, no muy lejos de donde estaba el batallón y la unidad habitacional, les mandaron a elementos de la banda de guerra para hacer un toque de silencio. El toque de silencio es cuando causan baja militares y pues les rinden como un honor, ¿no? Ese es el toque de silencio, que también lo llegamos a escuchar en no sé si lo recuerdan, cuando fue lo del terremoto, hace unos añitos. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Dice mi abuela que ya listos para bajar a mi abuelo a lo que iba a ser su nueva casa donde iba a descansar, vaya, en su tumba. La gente guardó silencio. ¿Y qué fue lo que pasó? Muchos, inclusive mi abuela, o sea, dice que cuando me lo contaron me dijo, hijo, o sea, no estoy loca, no fui la única que escuché. Tu abuelo, yo sé que era la voz de tu abuelo ordenó firmes. O sea, y en el ejército tenemos muchas órdenes que cumplir. Cuando un mando superior a nosotros nos ordena algo, lo tenemos que hacer. Sí, claro. Y dice que al momento de querer bajar a mi abuelo y antes de que los de la banda de guerra empezaran a tocar el toque de silencio, escuchó la voz de mi abuelo y dijo, firmes. Y todos se quedaron espantados. O sea, nadie ahí pudo haber dicho eso, porque los únicos de la banda de guerra estaban para hacer ese toque. Mi abuela me recalca ¿quién era la voz de mi abuelo? ¿Quién ordenó a sus soldados, porque eran parte de su pelotón, ponerse firmes? Así que todo el mundo se quedó espantado, porque en realidad se espantaron. Claro. Los que lo llegaron a conocer supieron que se va la voz. Y no sé, o sea, es algo que mi abuela ha traído por muchos años, y que en ese momento pues se me hizo padre, se me hizo bonito que
querer compartirlos con ustedes. Gracias, amigo. ¿Qué pasó en la familia? Yo no llegué a conocer a mi abuelo, pero yo creo que sin duda hubieran sido unas buenas experiencias lo que él me hubiera contado de tantas cosas que llevó a vivir en el ejército mexicano. Muchas gracias por escucharme, saludos a todos y espero que tengan una bonita noche. Y saludos a todos los peludomaníacos. Muchas gracias, Ginny y Nacho. Excelente noche para todos. Gracias a ti por compartir esta experiencia de tu abuelo, y es que el hecho de escuchar esa voz, ¿no? Decir, claro. No, sí era él. ¡Firmes! Dice, cuádrese. Lo que pasa, ¿sabes qué? Que pues tú sabes que los militares son muy enérgicos. Y de ahí yo creo que pudieron identificar esa voz. Dice, ese es mi abuelo, vamos, inconfundible. Así que, pues gracias, amigo, por tu mensaje. ¿Quién es? No dejó su nombre. Pero bueno, gracias, amigo. Estaría muy bueno que cuando nos manden un mensaje, ahí incluyan su nombre. Digan, hola, yo soy, no sé, Tal. Alberto. Si no quieren dar su nombre, a lo mejor un seudónimo, Ajá. como quieran que les vayamos identificando. Claro. Y de esta manera, pues nos encantaría conocerlos un poquito más. Hola Gina, hola Nacho, muy buenas noches. Hola. Pues nuevamente aquí saludándoles a la familia García Rosales para contarles un nuevo sueño que tuve hace algún tiempo. Hace algún tiempo yo soñé con mi hermano que caía como en un barranco muy hondo, y yo veía que estiraba sus manos así como tratando de decirme algo. Yo al otro día de ese sueño no percibía qué era lo que él me quería decir, ¿no? O sea, no entendía qué significado podría tener ese sueño. Al poco tiempo de eso al poco tiempo de que soñé eso, me enteré de que mi hermano había muerto y él murió en la calle. Entonces nadie sabía, simplemente se desapareció y no se supo nada de él. Al momento de yo enterarme, fui a buscar a donde buscan a las personas. Ajá. Pero de ahí me mandaron al CEMEFO. Fui al CEMEFO y busqué, y ese mismo día lo encontré. A los 2 días de que lo encontré, me entregaron su cuerpo. Ya había pasado casi 4 meses de que él había fallecido, porque él falleció el 12 de febrero y yo me enteré hasta mayo. Casi iba a ser 10 de mayo cuando yo me enteré, y a los 2 días de que lo encontré me pude recuperar su cuerpo. Entonces pues ya me lo entregaron, me ayudaron para darle cristiana sepultura, y pues ya, de ahí nunca más lo he vuelto a soñar, ni he vuelto a tener ningún pensamiento en él. Yo creo que ya estás descansando en paz, pero yo quisiera saber si ese sueño que yo tuve con él significaría que él me estaba pidiendo que yo lo rescatara, más bien que no estaba descansando en paz, que necesitaba que su familia lo fuera a recuperar y que pudiera darle cristiana sepultura, porque yo no entiendo el mensaje de por qué lo soñé, ¿no? O sea, ese es mi pensamiento que yo quiero darle a ustedes, que son un poco más especializados en ese tipo de temas. A ver si ustedes me podrían dar su punto de vista. Les agradezco mucho. Que tengan bonita noche. Gracias. Fíjate que quizá fue este mensaje, como tú aquí lo defines en tu mensaje, en tu llamada, pues, en tu audio, porque una vez de que ya le dieron esta sepultura y que ya supieron dónde estaba, hicieron todo lo pertinente con su cuerpo, ya jamás volvió a soñar con él. Y ahora nos vamos hasta Coatzacoalcos, en Veracruz, donde ya se encuentra Cirilo. Buenas noches. Buenas noches a todos los peludomaníacos. Bienvenido. ¿Y qué nos quieres compartir, Cirilo? Bueno, les quiero contar una historia que me sucedió cuando yo estudiaba en la universidad. Una vez que unos amigos
nos organizamos para ir a Roca Partida, un lugar muy bonito aquí, pasando Catemaco, aquí en Veracruz. La verdad, muy bonito, se lo recomiendo a todos. Es un lugar virgen, ¿no? Lleno de leyendas de piratas, ¿no? Sí. Entonces nosotros fuimos en un coche particular y debo de hacer mención que el coche llevaba un radio de esos de banda civil, porque pues era bueno, en su tiempo pues yo estudié algo relacionado con electrónica y era radioaficionado. Y entonces fuimos ahora sí como que dice, a la aventura, ¿no? Y llegando, pues bonitos paisajes, bonitas estrellas de noche, todo. Y uno va para llegar a Roca Partida, pues ahorita ya hay carretera, pero en historia de hace unos 10 años, pues no había carretera, pura terracería, ya se imaginarán, ¿no? Sin luz y todo. Y a mí me tocó manejar y las curvas pues estaban muy feas. Entonces sucede que en una de esas yo tenía pues sueño, ¿no? Ya estaba cansado. O sea, pues ahorita uno se hace 3 horas, pero en aquel tiempo te hacías hasta 7 horas. Y yo recuerdo que en una curva venía una señora con un burro. Sí. Y yo no lo vi. Y no alcancé a frenar y le pegué al burro. Entonces, todos de la camioneta bajamos asustados, ¿no? Y pues a pedir disculpas, pues, no, mire, señora, disculpe, no sé qué. Y yo creo que la señora, la visita, se puso bien grosera, pero no es que nos fuéramos, pero de Roca Partida, o sea, los pueblos que están ahí, mire, váyanse, pero váyanse todos, o sea, ya no nos queda aquí, no, pues nosotros íbamos a acampar, a pasar la noche, ¿no?, con los amigos, y la señora dijo que no, ya no los quiero ver aquí, por favor, váyanse a la buena. Y yo, pues nosotros lo tomamos como amenaza, ¿no? Y no, mire, pues tranquilo, que no. Y en eso mi amigo me dice, ¿sabes qué? Vámonos, súbanse todos. No, pero no. Pues ahí se armó, pero pues decidimos ahora sí que irnos. Pero como yo traía la llave, yo fui el primero en subirme y vámonos. Y todos mis amigos van blancos, pálidos. Y ¿qué les pasó? No, pues la gente se puso grosera, ¿no? Pero no es para asustarse. Y me dice mi amigo, no, hombre, tú no viste porque estabas peleando con la viejita, dice, pero atropellamos una persona. Y digo, no, pues era un burro. Yo lo vi de 4 patas. Me dice, no, hombre, era una persona. Le digo, no, mira, pues hay mucha diferencia entre atropellar un burro a una persona, pues por lo legal, ¿no? No nos hubieran dejado ir si era una persona. Dice, no, hombre. Entonces pues, un amigo me dijo, sí, nos dijo ahí, el más grande de todos, que lo más seguro que era un nahuatl, que lo traía la señora en burro, y cuando yo lo atropellé, ahora se volvió a su estado humano. Entonces nosotros nos quedamos con el pendiente, pues yo me sentí mal un momento, no, pues atropellé a una persona, pues no hombre, que no iba a poder dormir. Bueno, nosotros ya llegamos a nuestro destino, a donde íbamos, a acampar y todo, a un pueblito, que no me acuerdo su nombre, porque ahí hay varios pueblitos, uno se confunde. Y le contamos la historia a una señora que nos rentó una cabañita, ¿no? Le contamos todo lo que pasó, tal cual, sin mentir, sin broma. Y me dice, no, hombre, en el problema que se acaban de meter, ese es el nahual, está escondido acá, dice, porque pues la debe ya en Catemaco, porque en Catemaco es tierra de brutos, y allá la andan buscando a este cuate, y se vino acá a refugiar, y esa viejita pues es su abuela, una bruja. Y no, y pues todos asustados, no, pero para eso ya era de noche, ya habían puesto las tiendas de campaña, y todos, pues, ¿qué hacemos? No, hombre, ¿qué hacemos? No, pues vamos a regresarnos, pero hombre, está todo oscuro, y pues nos estaba ganando el miedo, ¿no? Entonces estábamos asustados, pues nos había ganado el miedo, y no sabíamos qué hacer, pues aparte, pues éramos chavillos nosotros, y la historia de la señora, y me dice un amigo, son puros cuentos, hombre, ¿cómo crees que en agua? Y no viste que venía un burro y una persona, y pues mi amigo ahora sí que no comenzó a dudar, ¿no? Pero todo lo demás sí, y no sabemos qué hacer, y ya con las cartas de campaña, pues le pedimos ayuda a la señora, y dice, miren, quédense a dormir en la cabaña, no hay problema, o sea, paguen todo, quédense a dormir, y ahora sí que contamos su coche por si los andan buscando. Y la señora sí accedió a ayudarnos, ahí escondimos el coche entre unos arbustos, nos quedamos a dormir, pues nadie durmió, ¿no? Y nos quedamos.
al día siguiente nos despertamos y como salimos así huyendo de las casas de campaña y las dejamos. No, hombre, no se lo pueden engañar, las casas de campaña estaban volteadas y los productos estaban rasguñadas y o sea todo tirado por acá, nos estuvieran buscando, ¿no? Sí. Y enseguida nos subimos al coche y vámonos, nos fuimos y de regreso pues un miedo y no te detengas, me decía yo manejando rápido, ¿no? Por el miedo. Y pues ahora sí que afortunadamente, gracias a Dios, de regreso no nos topamos ni a la abejita, ni al burro, ni al nahual en este caso, ¿no? Sí. Y ya logramos irnos de Rocapartida. Ya una vez llegando a Catemaco, pues ya es una ciudad, ¿no? Dijimos, no, pues ya pasamos el peligro y pasamos a comer y en el restaurante contamos la historia. Y pues el señor me dijo, no, sí, efectivamente, miren, aquí pues los nahuales, los brujos tienen sus pleitos, ya saben que hay magia negra y blanca, ¿no? Y siempre que pasa un problema, pues se van a refugiar a los pueblos de allá. Y allá hay bastantes nahuales que la deben, ahora sí, que han hecho algo y están escondidos allá. Y yo no les recomiendo acampar porque ahora ese nahual era conocido, pero pues hay nahuales que viven en la selva y ustedes se van a acampar allá. Y pues ya ese fue el relato de hace años que me pasó cuando estudiaba en la universidad. Oye, amigo, una pregunta. Fíjate que el impacto del carro con el burro sí debió haber dañado mucho el carro. ¿Qué pasó con el carro? ¿Sí tuvo daños serios? Pues mire, le voy a ser sincero, el carro ya estaba dañado antes, era una carcacha. Ok. Sí se subió, aparte pues tenía tumbaburro, ¿no? Sí dañó el carro, pero no como para bajarnos al pleito del carro, pues no era último, era una carcachita. Le pegó, que yo más asustado de los daños que yo había ocasionado, ¿no? Sí. De los que me habían ocasionado a mí. No, pues con decirle que el coche lo teníamos que empujar para arrancar. O sea, no nos aventuramos así, ¿no? Que nos fue bien, porque pues son historias que quedan. Pero sí, no, de daños y todo, pues también en su momento pensamos en cualquier momento se queda nuestra carcacha, pero no, afortunadamente no le pasó nada, fue más el susto que nosotros, pero lo que sí le puedo decir que pues, al día de hoy y anteriormente yo no había atropellado a nada, ni siquiera un perro, pero yo sentí como si le hubieran pegado a ahora sí que no sé, a una pared. Eso fue mi sentir. Claro. Yo por eso bajé a decir, pues maté al animal, al burro. Yo lo maté, dije, no le di. Pero desde luego que yo al discutir con la viejita, yo no vi nada más, el nahual se estaba despertando, estaba aturdido. Okay. Pero vaya susto que te llevaste. No, sí, hombre, imagínese. Pero de todos modos yo recomiendo ese lugar, Rocapartida de Veracruz. Yo lo recomiendo para ir a acampar, para no ir solo, ir preparado. Pero sí, igual hay muchas historias de tesoros enterrados y de gente que de la nada desaparece porque se encuentra un tesoro, pues se va a una nueva vida, y hay gente ahí de otros países buscando con detector de metal y toda la onda, acampar, muchas leyendas, la verdad. Sí. A ver si otro día marco para contarles otra, porque pues no es la única vez que fui, porque pues de todo yo volví ahí, no me quedé con las ganas. Claro que sí, nos va a encantar platicar nuevamente contigo. Bueno, pues gracias por haber escuchado mi historia. No, a ti por comunicarte. Saludos a Veracruz. Gracias. Y tenemos más experiencias que escuchar. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Mario, ¿desde dónde nos escuchas? Desde la ciudad de Querétaro. ¿Y de qué se trata, Mario? Pues yo tuve, realmente tuve a mi papá, él falleció y yo tenía la edad de 4 o 5 años y íbamos a verlo al panteón. Bueno, él falleció cuando yo era niño. Ahorita tengo la edad de 39 años. Okay. Pues realmente falleció mi papá cuando yo era muy chico, cuando fui muy niño. Pequeñito. Ajá. Y tenía mi mamá la costumbre de irlo a visitar cada domingo
aquí al panteón de la Cimatario, que se encuentra ubicado en la colonia La Cimatario. Lo íbamos a visitar para arreglarle su tumba, y posteriormente se me ocurre ver hacia su cruz, donde va el nombre, la fecha de nacimiento y la fecha que murió. Sí. En la parte de atrás de la cruz había una persona con su ropa toda desgarrada y mugrosa, en cuestión de tierra, y de una parte del lado izquierdo tenía una parte de su cara carcomido y el pantalón lo tenía roto de un lado del pie derecho. Y le digo a mamá, me dice, ¿qué? Dice, mamá. Y le jalaba la manga de su blusa, mamá. Le digo, mira, le digo, te habla mamá. Que volteé hacia donde está la persona y dejamos ahí todo tirado, y nos agarró y nos dijo, vámonos. Y ahora sí no sé a qué se deba eso, sino que simplemente mi mamá dejamos de ir al panteón a visitar a mi papá, como 2 semanas. Después de la tercera semana, mi hermana se acerca a una pileta grande, a una como cisterna grandota, donde se puede agarrar agua para ir a regar la tumba. Para eso, me manda mi mamá, dejamos de ir 15 días al panteón para que se le pasara el susto a mi mamá. Oye, Mario, a nosotros. Pero entonces tú fuiste la primera persona que vio a este ser, como lo estás describiendo. Le dices a tu mami y ella también lo puede observar. Sí lo vio, y mis hermanos también lo vio. Ok. Nos agarró y tiramos, ella tiró allí lo que fueron sus flores de ofrenda que le íbamos a poner a mi padre, y nos jaló de la ropa, vámonos, y ya nos salimos corriendo de allí. Y luego no platicaron lo que vieron, ¿se fijaron? ¿Vieron esto? ¿Vieron lo otro? ¿Platicaron? ¿Todos vieron lo mismo, amigo? Todos vimos lo mismo, lo que fue mi mamá, mi hermano, el que le sigue después de mí, y mi hermana, como estaba más chiquita. Ajá. Nos llevamos 1 año y medio cada quien. Sí. Entonces la niña pues realmente estaba muy pequeña y ya caminaba. Que yo recuerdo, mi hermana ya caminaba. Para eso me acompaña a una pileta a sacar agua, y se me resbaló porque se subió en el filo de la pileta y se cayó. Sí. Se cayó en el agua. Uh-huh. Y yo nada más lo único que le alcancé a agarrar fue un chonguito. Sí. No sé si recuerden el personaje de la Chimostrufia. Sí. En el Chavo del Ocho tenía así un chonguito arriba, y agarré lo único que le alcancé a agarrar así de su cabello, así el cabello así como si fuera lo de una cebollita. Sí. Y gritaba a la gente, ayúdenme, porque si no me ayudaba me iba con ella. Sí. Hacia la pileta, y no podía yo sacarla a ella, hasta que llegó una persona, pero no vi, volteé, pero sentí que acercó su brazo y sacó a mi hermana. Pero nunca vi a la persona quién era, y yo volteé así alrededor y no había nadie. Y dije, ahora, agarré y le platiqué a mi mamá lo que nos pasó. Vámonos. Y ahora sí, definitivamente dejamos de ir ahí al panteón. ¿Eso también ocurrió en el panteón, lo de tu hermana? Sí, lo de mi hermana, sí. Uy, qué impresionante, amigo. Y qué miedo has de haber sentido al ver cómo la vida de tu hermana corría riesgo justo frente a ti, tratando de ayudarla, ¿no? Sí. Sí, pues me angustiaba porque gritaba yo, ayúdenme a sacar a mi hermana, pero nadie se acercaba, o sea, no había gente alrededor de ahí de la pila. Gracias a Dios. Gracias a Dios alguien te escuchó, sí. Vi el brazo que llegó a su chongo de mi hermana, de su cabello, y la sacó también. Y le dije, ¿estás bien? Y agarré y volteé a buscar a la persona, pero nunca la encontré. Amigo, ¿eso cómo lo interpretaste? ¿Como un ángel? Pues sería, yo creo, sí, la presencia de mi papá que nos ayudó. Sí. Él no quería que mi madre sufriera por una pérdida de una hija o de una hija y un hijo. Sí. Y nada más se quedara con un hijo. Sí. Somos 2 hermanos y una hermana en la familia. Ajá. Qué bien, amigo, que esto se logró de ese modo, porque sabes una cosa. Sí. Estando chiquitos, híjole, corre uno muchos riesgos. Gracias a Dios se te pudo ayudar, alguien te ayudó. Yo creo que sí fue un ángel, amigo.
Sí, gracias a Dios que sí. Híjole, pues, qué historia tan estremecedora me acabas de relatar. La primera, fíjate, eso de que vieron a este ser o señor o persona todo desgarrado, haz de cuenta como un zombie, ¿no? Sí, parecido a un zombie. Porque yo te oía y me estaba yo imaginando a un zombie, así con la descripción, o bien lo que nosotros conocemos como un descarnado. Sí. Más o menos tienen la misma apariencia. Sí, porque tenía carcomido la parte izquierda de su cara. Y traía desgarrado lo que es el pantalón. Lo traía desgarrado también. Y le decía a mi mamá, mira, te habla. Y me decía mi mamá, ya, cállate ya. Déjame apuro. Porque ella no estaba viendo. No, estaba más entretenida adornándole allí a la tumba de mi papá. Sí. Ay, amigo. Bueno. ¿Qué historia? Yo te agradezco mucho, Mario. No sé si quieres agregar algo más. Saludos para ustedes. Gracias, hermano. Mario. Que sigan teniendo éxito y que tengan un bonito año. Disculpen. Igualmente. Estamos muy adelante del año nuevo, pero pues, de igual manera. Pero los buenos pasamos y deseos son estamos siempre. bien. No te preocupes, amigo. Yo te agradezco mucho por tu Y es deseo. la primera vez que marco y quise sacarme ese sentimiento que traigo de esa historia. Sí, pero ten la certeza, amigo, de que por duros que hayan sido esos momentos, también debes recordar que tuviste la oportunidad, tú y tu hermana, de ser ayudados por un ángel. O tal vez tú piensas que pudiera ser tu papá y, bueno, podría ser, ¿no? Pero yo me inclino más porque fue un ángel el que salió a ayudarles en ese momento. Amigo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Vaya. Híjole, qué historia nos acaba de contar Mario. De esas... Y es que esa presencia, Nacho, y estando en un cementerio, pues se intensifica esa adrenalina y este susto que te puedes llevar, ¿no? ¿Cuál de las dos historias te movió más? ¿La primera, la de que apareció un tipo zombie? ¿O la segunda, que fueron rescatados por una mano, un brazo ahí, un brazo milagroso que los sacó a la hermana de la pileta, en donde él también ya sentía que se iba a caer por salvarla? Buen relato, sin duda. Pues es que desde que estaba yo también imaginando, y es que por eso nosotros les proponemos o les sugerimos que le hagan igual que nosotros, que tratamos de crear un ambiente oscuro, digamos, bajar la luz al mínimo. ¿Para qué? Concentrarnos en lo que ustedes nos están platicando. Y entonces, a la hora que estamos escuchando el relato, pues vas recreando todo esto en la mente. Y entonces, a la hora que él dice que vio a este ser, y luego que le avisa a la mamá y ella también lo ve, entonces dices, no era imaginación, sí lo estaban viendo, y la reacción de su mami, dejar todo y salir. Entonces, esta chinita me puse, Nacho. Sí, pues imagínate. Y es que sabes qué es lo que también hace más tétrico esto, que fue en el panteón, Gina. Fue en el panteón. Entonces está como, pues, realmente está como de un libro, ¿no? Como de telenovela o de película. Impresionante. Claro que sí. ¿Y qué les parece que escuchamos más audios? Sí, venga. Bueno, saludos Gina y Nacho. Saludos, amiga. Nomás quería contarles esta historia. Allá en México nosotros tenemos un terreno donde hay sembradillos de aguacates, mangos, todo eso. Y tengo un sobrino ahí y un hermano, y ellos cuidan nuestro terreno. Sí. Que tiene árboles de frutas ahí. Un día me habla mi sobrino y me cuenta. Dice, ay tía, no sabe que me asustó algo en su terreno. Le digo, ¿qué pasó? Dice, como yo siempre me voy bien temprano para regar las plantas, andar ahí mirando si no hay animales o personas que quieran robar la fruta. Me dice, tía, cuando yo prendo la lámpara, miré una persona así chiquitita
allá le dicen aluches o no sé cómo le dicen ustedes, Nachito. Yo quisiera saber qué sería eso. Dice mi sobrino que miró una mujer así, chaparrita, corriendo así debajo de los árboles. Le digo, ¿estás seguro que no era un animal? No, dice, tía, pues yo le prendí la lámpara y yo miré que era una mujer así chaparrita. Se fue, dice, así para el cerro. Yo quería preguntarles qué sería eso, Nachito, Gina. A ver si ustedes o alguien del público me puede decir qué sería eso que miró mi sobrino. Todavía se miran cosas así que no entendemos qué sería eso. Saludos para todos. Soy la señora Acuario. Gracias. Saludos, Gina y Nacho. Gracias por todo. Mira, qué bueno que te animaste sí, a enviar este audio, porque es una de las maneras en las que ustedes pueden participar y queremos más relatos y experiencias. El tiempo se va pasando muy rápido, así es que hay que aprovecharlo al máximo. Y ahora nos vamos hasta Nueva York, donde está ya listísimo nuestro amigo Reinaldo. ¿Cómo estás? Hola Gina, Nacho, saludos desde la ciudad fría de Nueva York, porque estamos bien frío, casi congelando, para ti y para todos los radioescuchas de Ludomaniaco. Reinaldo, qué gusto que estemos aquí ya reunidos, porque tenías ganas de contar ese relato y en días anteriores no habíamos podido, pero ya estamos aquí listísimos con todos los amigos para conocer qué es lo que quieres compartir. Sí, seguro. Mi relato es algo que me sucedió a mí. No me lo contaron, yo lo viví en carne propia y fue algo bien espeluznante, porque en sí yo soy ecuatoriano, estoy casado con una hermosa mujer de México, pero en mi país lo que me pasó fue que yo trabajaba en una compañía en Ecuador, en Guayaquil, específicamente en la ciudad de Guayaquil, en una compañía de una imprenta, de la cual el dueño de esa imprenta tenía 3 edificios continuos en el mismo lugar. Y los días sábados, pues yo tenía que hacer labores de limpieza, de mantenimiento en los edificios. Y un día sábado que fui a hacer la limpieza, en uno de los pisos, había un apartamento muy extraño, en la cual en ese hall, en el pasillo, no había ventanas, no había nada, solamente la luz de la fluorescente normal del edificio. Pero en ese apartamento, que era extraño, estaba la puerta entreabierta, o sea que si uno quería entrar, entraba de costado, no entraba de frente normalmente, como uno lo hace. Entonces estaba todo oscuro, y yo pasé por ahí haciendo la limpieza cuando de repente la curiosidad mía, porque estaba entreabierta la puerta y oscuro, se me aparecieron los ojos rojos de frente ahí, y yo lo que hice rápidamente fue asustarme y salí corriendo porque no sabía qué lo que era, y me asusté mucho, me puse pálido, que mi jefe en ese entonces me dice, Reinaldo, ¿qué te pasó? Y le expliqué lo que había visto en ese apartamento, y lógicamente no me creyó, y de repente ya me dieron agua para pasar el susto y todo. Eso fue día sábado. Al día lunes, 2 días después de que pasó eso, el día lunes, sí, el dueño de la compañía, que era dueño de ese edificio, como lo repito, ese señor en ese apartamento no había pagado la renta como 3 meses, ya iba para el 4º mes. Y el dueño decidió sacarle las cosas de ahí, de ese apartamento. Cuando yo iba saliendo de mi trabajo, ya tipo de 6 de la tarde, y ese me dice, no, dice Reinaldo, tienes que ir allá, que estamos desalojando el departamento. Pero yo nunca me imaginé que era el mismo apartamento donde había visto los ojos rojos. Entonces yo fui a ver qué es lo que pasaba, y efectivamente era el mismo apartamento donde me sucedió eso los días atrás. Y resulta que cuando yo llego, la puerta, como dije anteriormente, no se podía abrir, solamente se podía entrar de costado, y se mantenía así todavía. ¿Por qué? Porque era lleno, créanme, lleno de basura hasta la cintura, que uno no podía caminar, uno tenía que escalar
la basura para poder entrar. Tenía un olor nauseabundo. Cuando yo entré, lo único limpio de ese apartamento que tenía era su cama, con sábanas limpias, todo, blancas, y alrededor de la cama, pura basura, todo lleno de basura, hasta la cintura. Y aparte, lo segundo que tenía limpio era un pequeño altar que había ahí, con 3 velas tipo pirámides, de color negra, verde oscura y una roja. Y en medio de las 3 velas, que eran en forma triangular, había una Biblia del diablo. Y yo me asusté, prácticamente me asusté porque yo vi eso. Y sacando conclusión de lo que yo había visto 2 días atrás, entonces yo dije, fue el demonio que se me presentó, porque vi los 2 ojos rojos. Ahora, siguiendo dentro, más al fondo del departamento, en el baño, y disculpe que se lo diga así, había defecación en las paredes, como que habían cogido con la mano y pegado arañazos en las paredes, y en el tumbado, en todas las paredes, todo, y un olor horrible que la gente no se aguantaba. Para esto era una época como de Navidad, recuerdo, porque habían canastas navideñas, discos, un poco de cosas, pero todo era basura. Sí. Y sacando todo eso, la persona que vivía ahí nunca llegó. Hicieron las investigaciones del caso, era un periodista de un prestigioso diario de la ciudad de Guayaquil. Lo fueron a buscar al trabajo, tenía como 3 meses que no aparecía en el trabajo. El señor le pusieron una denuncia en sanidad por puerco prácticamente, porque tenía todo eso en el apartamento un desastre. Y resulta de que nunca apareció el señor tampoco. Pasaron meses, años que yo ya salí de ese trabajo, y hasta el último día que trabajé, el señor nunca apareció. Y sinceramente yo quedé con secuelas de todo eso, porque me dio, al ver esa Biblia, la gente vio de atrás para adelante todo lo que habían esas tipo como pescado, con los pirámides y todas esas cosas raras, con caras del diablo, y bueno, un fin de cosas. Y me quedaron secuelas porque yo en esa semana que pasó todo eso, en ese tiempo yo estaba comprometido con alguien, y allí en mi casa me daban pesadillas. Yo soñaba que el diablo me quería llevar y todo eso, y yo quería gritar, pero no gritaba. Me decía en ese entonces mi señora que yo quería gritar y que hacía unos gemidos feos, que inclusive ellos salieron hasta corriendo de la casa cuando yo estaba durmiendo, porque fue como tipo 3 de la mañana, y en mi casa yo pegaba esos gemidos feos, horribles, y ellos salieron corriendo porque se asustaron. Y después dice que la persona con la que yo vivía dijo que me levantó, me echó agua para levantarme. Yo me levanté y simplemente dije que qué pasó, o sea, porque yo no sabía nada. Y ahí ellos me contaron. Y hasta el día de hoy sigo teniendo eso. ¿Por qué? No lo sé. Quizás puede ser secuela de lo que viví, o no sé, pero anteriormente eran como 3 o 4 veces a la semana. Ahora he dejado un poco, pero todavía tengo secuelas. Quizás puedan ser ahora al mes, unas 2 o 3 veces al mes, pero todavía sigo viviendo con eso. Claro, te dejó las nombras secuelas, pero fue un evento tan impactante que obviamente, aunque ha pasado tiempo, tú tienes alguna repercusión. Sí, efectivamente. Y esas repercusiones, honestamente, no sé cómo quitármelas, porque yo soy católico, asisto a esa iglesia, me siento con una paz tranquila cada vez que voy y todo, pero, o sea, las pesadillas siguen. Y no sé cómo quitármelas, o quizás en mi subconsciente, en realidad no sé. Y si hubiese alguien que me diga qué puedo hacer, pues encantado yo lo haría, porque no es fácil vivir con algo así. Claro, sí, debe ser muy complicado, sobre todo que tienes que aguantar, ¿no? Pero mira, amigo, la verdad es de que, pues, no sé si tú has buscado ayuda espiritual. Sí,
sí lo he buscado, inclusive me han dicho que cuando vaya a la misa, que comulgue, que pruebe el pan de que me dan ahí en la misa y todo, y lo hago precisamente, me siento tranquilo, pero después de un tiempo otra vez regresan a pesadillas. Por eso digo, no sé si soy yo, el subconsciente o algo me pasa, pero en realidad, como dijo el señor Hernández en el primer relato, que el diablo nunca se presenta. Es verdad, no se presenta, porque soy honesto, a él yo no lo vi, solamente vi los 2 ojos rojos que se me presentaron. Ajá. Pero de ahí de que yo lo vi entero, su cara, todo, no, pero en mis sueños sí lo veo, que es diferente, y siento que él me ataca. Entonces no sé cómo lidiar con eso, porque ya son muchos años y todavía sigo viviendo con esta cuestión. Sí, claro, sí, amigo. Oye, pero entonces, cuando tú haces oración, ¿esto se mejora? ¿Eso reduce? Sí, se mejora, se mejora muchísimo, pero después de un tiempo ya vuelve y no, inclusive mi esposa, quien vive conmigo ahora actualmente, ella me dijo que algún estos días ella se va a enfermar del azúcar o le va a dar algo en el corazón, porque ella me asusta feo cada vez que yo grito y todo eso, porque ella me levanta. Sí. Y entonces se asusta y me da miedo que a ella también le pase algo. Oye, ¿y tú cuando te vas a dormir encomiendas tu sueño? No, yo simplemente cojo, es que por lo general yo trabajo en la noche, como ahorita. Trabajo de lunes a viernes, de 12 a 8 y duermo en el día. Y lo raro es que en el día no me pasa nada. No me pasa nada, solo es en la noche. Y cuando estoy con mi esposa, y desgraciadamente mi esposa está lidiando con toda esa cuestión también, que claro, es malo y ella no debería, ¿me entiendes? Entonces, sí, te entiendo. Que quisiera que ya no me sucediera. Si tú en un momento dado estás siendo oprimido o estás siendo atacado energéticamente vía sueños y tú bajas la guardia, entonces estos seres toman cada vez más fuerza. Y es lo que tú debes trabajar. Cada vez que te duermas, amigo, yo te recomendaría que dijeras estas palabras: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces dormir y vivir confiado. ¿Sí? Es el Salmo 4. Entonces, chécalo, hazlo, amigo, no lo dejes de lado y no bajes la guardia. No creas que ya con hacer oración un tiempo, ser espiritual un tiempo, ya todo se va a quedar así, ¿no? Recuerda que los demonios, el diablo, es constante. Él sí está duro y dale, duro y dale, duro y dale. Él no se agüita, no se debilita. Busca la manera de afectar. Y muchas veces lo logra, amigo. Entonces no hay que dejarnos. Dicen que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y los que nos descuidamos o bajamos la guardia, pues somos presas fáciles para él, ¿no? Sí, y tiene razón, porque inclusive me ayudó mucho también. Alguien me comentó que se ponga el Salmo 91 de la Biblia. Ajá. Y lo leí y me calmó también. Y mantengo la Biblia abierta en el Salmo 91 todos los días, todas las noches. Y me ha controlado bastante, no lo puedo olvidar, me ha controlado bastante. Qué bien. Y tiene razón, porque he dejado también unos días de orar y todo, y en esos días es cuando me suceden las cosas. Entonces voy a poner más ímpetu en la oración para que ya no me esté sucediendo todo esto. Sí, amigo, pues es lo que te podemos sugerir. Y pues yo te agradezco mucho que nos hayas platicado esto que te ocurre. No sé si quieras agregar algo más. Saludos a todos los pernudomaníacos y felicitaciones a ustedes por su programa. Gracias. Y nada, échenle para adelante, que el programa está buenísimo, y tengo alguna otra experiencia que me sucede, pues estaré marcándole de nuevo. Órale, cuando gustes, amigo, esta es tu casa, ¿eh? Gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Ahí está nuestro amigo Reinaldo, que pues, fíjate que sí llega a molestar, a perturbar el hecho de que tú tienes que trabajar de noche, entonces llevas un reloj distinto al de los demás. Y es ahí donde a veces uno se desconcierta, se saca de onda. Y ahora nos vamos a Veracruz, porque ahí se encuentra Fortino. ¿Cómo estás? Órale, mi querido buenas Fortino. Noches. Buenas noches, bienvenido. Nacho, buenas noches. Saludos, amigo. Por aquí comentándoles.
otro relato más. Ah, ok. ¿De qué tema va a ser? A ver, platícanos. Mira, cuando yo les comentaba la vez pasada que fui 30 años, fui paramédico en Cruz Roja. Sí. Y en mis inicios de cuando tomé mi curso, pues mi preparación para paramédico, nos mandaron unos instructores de la Ciudad de México, a los cuales nos dieron un curso de rescate urbano, a todas las delegaciones desde San Andrés hasta Agua Dulce, La Chuapa, todo lo que es la zona sur de Veracruz. Entonces nos reunimos en un rancho, y en ese rancho pues ahí nos dieron el curso, en el cual pues implicaba muchas cosas de rescate urbano. Y entonces ya nos entró la noche, entonces nos dieron las instrucciones de que pusiéramos cada quien, por cada delegación armáramos nuestra casa de campaña. Sí. Entonces estaba la casa de campaña, estaban las ambulancias, pero cada casa de campaña entre una y otra casi tenían como una distancia de 30 a 50 metros aproximadamente. Entonces cada uno teníamos nuestro radio de comunicación y nos comunicábamos entre todos ahí en la noche dentro de las casas de campaña. Yo recuerdo que la de nosotros quedó más o menos en medio. A los extremos estaban las otras casas. Cuando de repente se escuchó el radio y eran unos compañeros, no me acuerdo si eran de los compañeros de San Andrés o de Acayucan, no me acuerdo. En el caso de ellos nos informaron y nos dijeron, compañeros, dice, acaba de llegar una ancianita, dice, a pedirnos agua o café. Nosotros le dimos agua, pero le ofrecimos café, pero realmente no tenemos, pero le dijimos que avanzara hacia la otra casa de campaña y va para allá. Si alguien tiene café, ofrézcanle a la ancianita. Pero pues se nos hizo muy extraño porque era de madrugada y una ancianita es ahora, ¿no? Entonces, pues nunca llegó a la siguiente casa de campaña. Los compañeros la esperaban y nunca llegó. Entonces al día siguiente pues se platicó y se comentó eso entre todos, ¿no? Y uno de los instructores, pues los cuales ya eran señores ya con mucha experiencia, y entre ellos estaban los que tenían experiencia en rescate urbano, rescate de alta montaña, conocían mucho lo que era de ese tipo de campismo. Entonces uno de ellos comentó que dice que qué bueno que no se le había negado nada a aquella persona, a aquella ancianita, porque era una especie como de una protectora del campo. Entonces qué bueno que no se le negó, porque dicen que si se le negaba pues a algo podía pasarnos a un accidente o algo en la práctica. Se vengaba. Ajá, así es. Y fíjese que ya después, mucho tiempo después, años después, ya eso tendrá unos 3, 4 años, porque aparte de ser paramédico yo soy trabajador de Pemex. Sí. Trabajo en Pemex. Entonces, sí. ¿sí? Entonces, pues en Pemex nos dan un vehículo y nuestro trabajo es en campo, realmente en los pozos, en el monte. Y una ocasión un compañero nos tocó calibrar un registrador de flujo. O sea, es un sensor de cuánto pasa del líquido de gas o de aceite en una tubería. Pero esos sensores están puestos en las tuberías que están en los montes, en los campos. Entonces yo mandé a mi ayudante a traer una pieza que nos hacía falta. Cuando al ratito regresa y me dice, oye, ¿no vino un viejito? ¿No vino hasta acá? ¿No alcanzó un viejito hasta acá? Le digo, no, es que estaba yo en la camioneta, dice, buscando la pieza, dice, el viejito me pidió agua, dice, pero era un ancianito. Yo le dije que el termo lo tenías tú allá, dice.
donde estabas trabajando. Entonces yo lo mandé. Digo, no, aquí no vino nadie. Entonces me recordó lo que me había pasado cuando hicimos el campamento. Entonces lo mismo me puse a pensar lo bueno que no le niego el agua. Porque me dice, le pregunté, ¿le negaste el agua? No, dice, no. Le dije que sí, que tenía. Pero dice, el viejito nunca llegó hasta donde yo estaba. Entonces, pues no sé si tenga alguna relación con eso, lo que nos había contado aquel instructor, de que son seres, de que cuidan la naturaleza, o algo así por el estilo. Yo creo que sí tiene una relación. De acuerdo a lo que nos estás platicando, quizá Nacho es por eso que pudo vivir esta experiencia. Sí, desde luego. Oye, amigo, tú en la zona donde estabas en aquel momento, ¿ya se sabe de que hay manifestaciones fuertes? ¿Ha habido antecedentes? Donde estuve trabajando en Pemex. Ajá. Sí. Me tocó ver unos duendes una vez. Y esa zona tenía mucha fama es una zona de Bogarrio, en el estado de Tabasco. Sí. Zona se conoce que hay muchas manifestaciones por ahí. Sí. Y que hay duendes, supuestamente, hay muchos duendes por ahí. Pero ahora la pregunta, ¿los duendes hacen cosas malas? Es decir, a grado de como de lastimar a alguna persona o algo así. Pues que yo sepa y no, realmente no es que sean malos, sino que son traviesos, más que nada. Esa era la diferencia que quería yo encontrar contigo, porque sí, se caracterizan los duendes por ser traviesos, ¿no? Por jugar una especie de bromas, y sobre todo cuando alguien pues daña la naturaleza o de algún modo para ellos no respetan todo lo que es el medio ambiente, ¿verdad? Sí, inclusive en una ocasión un amigo me visitó un rancho en esta zona de Bogarrio. Ajá. Y llegamos al rancho y Sí. él no encontraba un caballo. Y me dice, vamos a buscarlo. Dice, no lo encuentro, me hace falta un caballo. Y empezamos a buscarlo. Y sí lo encontramos. El caballo lo encontramos, pero todo lastimado, todo herido. Había como que lo restregaron en los alambres de púas. Ah, Y pobre. tenía toda lo que es la crin, toda enredada. Entonces me acuerdo que me dijo mi amigo, pues, me dice, este caballo me lo corrió el duende anoche. Sí. Y ya posteriormente supe que se murió el caballo. ¿De tan dañado que estaba? Así es, Oh. exactamente. Y por lo mismo que dicen que son traviesos y son de la naturaleza. Y en esta zona hay mucho duende. Ajá. Pero fíjate que eso sí no creo que hayan sido los duendes, porque los duendes aman a los caballos. Pues a mí me han contado muchas historias de que juegan mucho, le llaman jugar ¿Sí? a los caballos. ¿Sí? Montan a los caballos, Ujú. les hacen trenzas en la crin. Correcto. Los llamados columpios. Sí, cierto. Eso es verdad, pero por esa misma razón te digo que, pues he sabido que los duendecillos aman a los caballos, de hecho a todos los animales, ¿no? Pero con los caballos tienen cierta afinidad. Casi siempre donde hay caballos podemos tener presencia de duendes, ¿eh? Sí. Inclusive me dice mi amigo una vez, fíjate que tumbamos una mata de coco, me dice. Y tú crees que la mata de coco, la parte de arriba, las pencas estaban todas trenzadas, dice. Pues quién las puede haber trenzado más que el duende, dice, porque allá arriba nadie se puede subir hasta trenzando para las palmas. Pues sí. Y en ese mismo rancho. Oye, qué impresionante. Imagina tener un rancho infestado de duendes. Sí, está muy curioso ese rancho porque hay que cruzar un río en una lancha. Ah, Y ya después llegar a subirse a un caballo que nos estaba esperando y de ahí hay que caminar a caballo. o sea, amigo, ¿el río pasa por adentro del rancho? Lo que pasa es que llegabas en vehículo, Ajá. en coche hasta una parte donde había un río. Ya. Y de ahí te subías a una lancha y río arriba
llegabas a donde estaba el rancho. Oh, ya, entiendo. Pero te digo, es una zona de aquí de Tabasco que supuestamente hay mucho duende. Ok, amigo, pues sí, eso es cierto. Bueno, por lo menos es lo que se conoce a nivel espiritual, energético y de estos seres que pues son de diferentes, son transdimensionales, ¿no? Dicen por ahí que pueden pasar de una dimensión a otra en cualquier momento. Así que, pues yo te agradezco mucho, mi querido Fortino. No sé si quieras agregar algo más. No, gracias a ustedes por la llamada. Y la verdad, muy bonito programa. Toda la noche lo escucho. Gracias, amigo. Me pongo mis audífonos y a veces me quedo dormido a veces, pero pues sí me gusta mucho el programa. Cuidado, porque si te quedas dormido escuchando La Mano Peluda, te sale la mano peluda y te saluda. Ah, no, ¿verdad? Te jala los pies. No, la verdad, miedo, gracias. No, déjame espantarte, Fortino, por favor. Muchísimas gracias, amigo. No, gracias a ustedes, que estén bien. Buenas noches. Buenas noches, igualmente. Ahí está una historia más de nuestro amigo Fortino. Interesante esto de los duendes, ¿eh? Hay quien no cree. Y a veces, pues sí, la verdad es de que cuesta trabajo creer. Yo les voy a confesar, yo conocí esto de los duendes ya cuando tenía yo por ahí de 27 años. Porque resulta que donde estaba yo trabajando, había un programa con un señor, un brujo, que bueno, ahorita lo platicamos, tenemos un audio, a ver, venga. Quisiera contarles una historia que le sucedió a mi papá y a mi hermano. Bueno, esto sucedió hace como 40 años. Mi papá ya falleció, pero me la contó él y también me la contó mi hermano. Y la historia es la siguiente. Nosotros somos de un pueblo del estado de Puebla. Y en esa época, pues, mi papá tenía un sembradío a las afueras del pueblo, bastante adentro en el campo, como unas 3 horas de distancia del pueblo hacia ese sembradío, y allá tiene unas cabañitas donde a veces dormían allá, pues. Y cuentan que, pues, una ocasión mi papá andaba borracho y andaba portándose mal con su mamá, mi abuelita. Y en su borrachera dijo que se iba a ir para allá, para el rancho, y que no le importaba nada, y que se iba y se fue. Entonces lo acompañó uno de mis hermanos, que pues el mayor, en esa época él era un niño, como unos 10 años tendría. Y bueno, pues se fueron, ya sabían, había un camino que los llevaba hacia allá, pero metidos en el campo, sin casa, sin nada, solamente campo y nada más. Bueno, entonces esto me lo contó mi papá y mi hermano. Mi hermano me cuenta que sí, y en el camino, en el transcurso hacia ese lugar, pues estaba oscuro y él iba pues temeroso porque mi papá se montó en el caballo y pues como iba borracho y todo, se quedó pues durmiendo en el caballo. Me imagino que tiene una idea de cómo pues así sentado encima del caballo se quedó dormido. Y pues mi hermano, para no despertar a mi papá, porque mi papá era uno de esas gentes de campo, ranchero, de esas gentes serias, duras, pues que era pues así, enojón y todo eso. Entonces, bueno, como iba borracho también, mi hermano dijo, bueno, hay que se vaya durmiendo. Y cuenta que en el transcurso del camino, dice mi hermano que él iba jalando el caballo y cuando escuchó los cascos de un caballo que venía con herraduras pisando entre las piedras, porque son caminos pedregosos y todo eso, y montañas, cerros, así. Es un camino largo y oscuro, en medio de la nada. Y dice que escuchó cómo venía ese como un caballo, con las herraduras, clink, clink, clink. Entonces mi hermano, como él y mi papá, pero mi papá iba durmiendo, él como que se alegró, dijo, alguien viene. Así no me voy a ir solo todo este camino, dijo. Y entonces empezó a seguir escuchando que venía acercándose más y más el caballo, clink, clink. Y parece que ya se asomaba, pero como era muy oscuro y no había mucha luz y, bueno, poca luz de la luna, cuenta, y todo es oscuro, no llevaban lámparas, no llevaban nada.
dice que ya parecía que lo escuchaba, que se asomaba el jinete, pero no, lo único que se percató es que apareció un perro chiquito, negro. Entonces dijo mi hermano, ya viene el perro, entonces ya no tarda en salir el jinete. Siguió caminando y escuchaba que venía el caballo con sus cerraduras, clink, clink, pero él solo miraba el perrito. Entonces pasó un tiempo y nunca miró al jinete, solamente lo escuchaba que iba ahí. Entonces él pensó, dijo, bueno, ¿no será que vaya a ser alguien malo, pues, que alguien que nos pueda hacer daño? Así él pensó, una persona como cualquiera, ¿no? Entonces dice que empezó a apresurar el paso y trató de despertar a mi papá. Papá, despierte. Entonces dice que movió a mi papá hasta que mi papá, pues como iba montado en el caballo, se despertó y mi hermano le dice, papá, alguien viene, se escucha un caballo, viene un perro ahí, un perrito, dice. Entonces mi papá miró hacia atrás, hacia donde venía el perrito, y volvió a mirar hacia adelante y se volvió a quedar dormido así, montado encima del caballo, volvió a quedar dormido. Entonces mi hermano dijo, bueno, pues no se despertó mi papá, nomás no me hizo caso, pues. Entonces dice que el perrito seguía caminando atrás de ellos. De repente, cuando iban a abrir una tranca de palos así, dice que miró que el perrito se acercó un poco más, lo miró, entonces en lo que él abría la tranca, el perrito como que se escondió en una piedra ahí. Y entonces mi hermano le dio curiosidad y dijo, ¿dónde se metió el perrito? Y fue a buscarlo a la piedra y buscó alrededor de la piedra y ya había desaparecido. Dijo, bueno, no fue nada, pues. Pero dice que en esos momentos le comenzó a dar un dolor en la pantorrilla fuerte, como si un calambre fuerte. Dice que se venía sobando y siguió caminando. Más adelante dice cuenta que mi papá como que despertó, como que reaccionó y le dijo a mi hermano, porque ya llevaban como 1 hora y media o 2 horas de camino, le dijo a mi hermano, Ramiro, móntate al caballo. Y mi hermano se montó, pues se sintió alegre porque de por sí lo venía lastimando el dolor en el pie, en la pantorrilla. Entonces, bueno, ya llegaron, no comentaron nada, llegaron a esas cabañas, a ese sembradío allá en el campo donde tenían esas cabañas. Y bueno, amarraron el caballo y se durmieron. Mi hermano cuenta al otro día que cuando él se despertó, miró que mi papá estaba sentado, muy pensativo, pensando. Entonces, mi papá lo mira y le dice, Ramiro, ven para acá. Entonces mi hermano va y le dice, sí, ¿qué pasó, papá? Dice, ¿quién nos venía siguiendo anoche? Dice mi hermano, le dice, no sé, papá, se oía que venía un caballo con las herraduras que venía caminando, pero nunca miré a nadie, nunca se asomó el jinete o la persona que venía, dice, solamente miré que salió un perrito chiquito, negro, dice, pero después parece que el perrito se fue. Dice mi papá, ¿estás seguro que eso era? Dice, sí, papá. Dice mi papá, bueno, cuando yo volteé a ver hacia atrás, dice, porque me recuerdo que volteé, dice, lo que yo miré fue un caballo negro que venía bufando con un jinete en un charro, dice, con los ojos rojos, que solamente era todo negro, pero solamente los ojos se le miraban rojos. Y al lado de él venía un perro, dice, un perro gigante, negro también, con los ojos rojos, y venían mirándolo con ese gran odio a mi papá. Y entonces mi papá dice que cuando miró eso, solamente le entró miedo y se otra vez volvió a quedarse así como dormido, como espantado, pues. Y dice mi hermano, no, papá, lo único que era un perrito pequeñito negro, es lo único que venía siguiendo. Dice, bueno, mijo, eso es lo que tú viste, dice, porque yo lo que miré fue ese hombre, dice, ese caballo que venía bufando con esa furia que traía, y ese hombre también me venía mirando con una furia, dice, y un perro al lado, dice. Mi hermano dice, bueno, papá, yo lo único que miré fue ese perrito, dice. Gracias.
a nuestro amigo que no dejó el nombre, Ismael, por compartirnos esta experiencia. Ya estamos a punto de despedirnos. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles. Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos unas historias impresionantes. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, Cabot. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.